Y Francisco de Miranda es un personaje que también me ha fascinado muchísimo a mí durante toda la vida, porque bueno, es un personaje venezolano, es el precursor de nuestra independencia y de la independencia de América Latina. Políticamente hablando, es la referencia ideológica para hablar de la Gran Colombia de Bolívar. La Gran Colombia que Bolívar creó, la creó basada en ese incanato que Miranda tenía elaborado teóricamente. Este, y entonces la gente me dirá, ¿usted escribe novela, escribe biografía, escribe Claro. teatro? Yo respondo como decía un profesor que yo tuve en la universidad, que decía, era un profesor de literatura hispanoamericana extraordinario. Él decía, cuando yo hablo de Marx, soy marxista. Cuando hablo de Hegel, soy hegeliano. Cuando hablo de Buda, soy budista. Entonces, ¿en qué género me siento yo más cómodo? En el que estoy en ese momento trabajando. Pero acaba de publicar también en libro digital Los sordos trilingües. Ujú. Y esto de que recopila 62 relatos escritos en 20 años de profesión. Sí, la editorial Musa a las 9, que es una editorial digital que funciona aquí en Madrid, me ofreció publicar los cuentos. Yo tengo 2 libros de cuentos publicados eh, que han ganado premios allá en Venezuela. Y tenía un tercer libro que se ha ido conformando a medida que he escrito estos otros 2, que se llaman Los Solos Trilingües. Entonces yo cogí e hice una especie de antología, cogí los 2 títulos anteriores, los junté con el nuevo libro, que tenían relatos inéditos y editados en online o en alguna revista, y conformé este libro que dio 62 relatos que yo mismo me sorprendí de ver que en 20 años Había había escrito. escrito tantos relatos. Porque en Venezuela la escritura de relatos es una tradición muy importante. Sí, en general en toda Latinoamérica Ujú, tiene, y aquí en este programa han pasado muchos cuentistas ujú. o que les gusta o bueno, que hacen ese género que es mucho más conocido, yo creo, en América Latina, aunque ahora aquí en España sí que se está recuperando, Sí, ¿no? se ha ido prestigiando gracias a editoriales como Páginas de Espuma, Menos Ujú. Cuarto, Acantilado, incluso el Anagrama, el recuperando ese prestigio que tenía el cuento. En España lo tenía. No sé en qué momento la Se novela perdió. se perdió y la novela que se convirtió, pero en América Latina generalmente un escritor de novelas, un gran escritor de novelas, también es un escritor de cuentos, salvo contadísimas excepciones como Borges, por ejemplo, que solo escribía cuentos, que es al revés, ¿no? Y, pero en general todos los grandes novelistas tienen libros de cuentos, porque no los desmerece. Y no es un paso previo para la novela. El escribir un cuento no es un paso previo para la novela para estos novelistas como José Balsa, Vargas Llosa, Fuentes, sino otra tesitura de su propia escritura. Entonces uno puede comparar, por ejemplo, las novelas de Cortázar con sus cuentos, las novelas de José Balsa con sus cuentos, y ve dos trabajos distintos, paralelos y complementarios. Los cuentos del novelista no son los mismos que sus propias novelas, y eso los hace más enriquecedor. Aquí en España no sé exactamente cómo ocurre, pero el novelista medio no escribe relatos. Sí, y como decía, se piensa siempre que el relato es como un paso anterior a después escribir una Una novela, novela, claro. Es, ¿no? es como la Sí. relación entre cortometraje y Y largometraje. largometraje, sí, algo por el Sí, estilo. siempre te preguntan, ¿y para cuándo la novela? ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo que para cuándo la novela? Si yo Sí, escribo cuentos. Hablando de estos relatos y de lo que usted ha escrito, decíamos antes que su obra está incluida en varias antologías en distintos países, por supuesto en su país, en Venezuela, pero aquí también en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Cuba. Después de todo esto que hemos dicho, ¿en qué momento se encuentra su escritura? ¿Está contento con lo que ha hecho, con lo que se le conoce de usted? ¿Cómo se definiría en este momento? Bueno, ahora mismo yo creo que sí, siempre he estado contento con lo que la vida me ha ido dando poco a poco, y me parece que está bien. Tengo un gran amigo escritor, Ignacio del Valle, que dice que la escritura es un trabajo como una maratón, es una carrera de resistencia. Esto son muchos años, no es una cosa que ocurre de un día para otro. En contadas excepciones ocurre, es decir, sí hay escritores que inmediatamente saltan a la fama o tienen celebridad o reconocimiento crítico de un solo golpe, y eso está muy bien, porque siempre tiene que haber de todo. Pero en general el escritor tiene que asumir su trabajo como un trabajo a largo plazo. Yo estoy creando novelas en este momento, creando más libros de cuentos, porque aparte de este libro de cuentos que reúne mis 3 libros
esos 3 libros de 20 años, yo tengo otro libro inédito, por ejemplo. Y siempre hay cosas inéditas, siempre tiene uno en el cajón cosas guardadas, novelas, cuentos, y va produciendo un proyecto que va poco a poco creciendo. Y bueno, ya no depende de uno ser reconocido o no, depende de los lectores, depende de la crítica, depende de la publicidad, depende de muchísimas cosas. Uno hace el trabajo, que por uno no quede. Por eso estoy aquí, por ejemplo. Usted me decía que acaba de llegar de Estados Unidos, donde también habla de independencia y bicentenarios. Sí, una conferencia se llama Cólera Ciaga porque trata sobre las independencias de América Latina y la literatura que se generó a partir de esa independencia, que es muchísima, tanto sobre la independencia, durante la independencia y antes de la independencia y después de la independencia. Se ha escrito muchísimo y hay un campo muy amplio. Esta es una pequeña conferencia, sobre todo para discutir con gente, para conversar con gente sobre el asunto, y que a mí me interesa mucho el tema de la independencia de América Latina, de toda la época, toda la historia de América Latina y de Venezuela también. ¿Y hay interés en Estados Unidos? Muchísimo interés. Yo estaba en Nuevo México, ahí en Albuquerque, y hay un problema, básicamente el problema de América Latina sobre la independencia y todo esto es un problema de identidad. Nosotros estamos buscando desde hace 200 años la identidad latinoamericana, americana, suramericana o como quieran llamarlo. Yo prefiero llamarlo americano, yo me prefiero llamar americano yo y venezolano. Y en cierto sentido yo les comentaba a con los que conversaba que cuando uno busca la identidad es porque no la tiene. Porque alguien que tiene lo que tiene no lo busca. Claro. Entonces América Latina anda buscando su identidad. Hay un disco famoso del cantante panameño Rubén Blades. No sé si lo recuerdas, se llama Buscando América. Ese disco es un disco emblemático en ese tema de la búsqueda de la identidad latinoamericana, americana, lo que sea, porque nosotros hemos perdido. Quizá organismos como la CELAC, que acaban de ser fundados, puede dar esa identidad, no sabemos. Sí, yo creo que la identidad no, en el fondo no la encuentra uno, no la busca uno, sino se la ponen los otros. Entonces yo aquí soy latinoamericano, suramericano, pero en Nuevo México soy venezolano. Y los neomexicanos me comentaban, no quieren ser reconocidos sino como neomexicanos descendientes de españoles, cuando en realidad vienen de México. Es una cosa muy curiosa. Estamos un poco liados, ¿no? Sí, es que básicamente Latinoamérica es un término bastante tramposo porque quiere definir la identidad de pueblos que van desde Nuevo México, desde el norte de México hasta la Patagonia, y eso es dificilísimo de hacer. Son 19 países que no tienen nada que ver. Además incluimos a Brasil, que encima no habla nuestro idioma, y se busca Iberoamérica para incluir a todo, ¿no? Brasil, pero ¿qué hacemos con las Guyanas? La Guyana inglesa, francesa, holandesa. ¿Qué hacemos con el Caribe anglófono, con el Caribe que habla holandés, con el que más que como están alrededor de Venezuela, tiene muchísima influencia? ¿Qué hacemos con Belice, que es un país donde se habla inglés? ¿Qué hacemos con el Callao en Venezuela, donde se habla inglés? Claro, no es Haití, fácil. que se habla francés. Haití, que no es que Haití sea un país marginal, es que Haití es el primer país independizado en América Latina en 1804 y de hecho apoyó la independencia de Venezuela. Y entonces no se puede excluir a un país como Brasil, como Haití, que está pegado a la República Dominicana, además. Entonces, eso es un problema complejo para teóricos, pero al final eso lo decide el pueblo. Cada pueblo decide qué identidad tiene. Por cierto, ¿usted qué identidad tiene viviendo lo decía antes, en España desde 1997? ¿Como español, venezolano? ¿Dentro de qué literatura? ¿Iberoamericana, latinoamericana, española? Hay una frase que dice, que le escuché al escritor peruano residenciado en Sevilla, Fernando Iwasaki, que nos llama a los escritores que vivimos aquí desde hace mucho tiempo los Garcilazos, por el Inca Garcilaso de la Vega, por una cuestión que tiene muchísima razón, a la que yo me adhiero inmediatamente. Él dice que nosotros cuando vivimos aquí, y yo lo he comprobado, uno pasa muchísimos años aquí, yo tengo 15 años viviendo aquí, hay un momento dado en que uno deja de escribir como venezolano, por ejemplo, en mi caso, pero tampoco escribe como español. ¿Por qué? Porque empieza a utilizar vocablos de un lugar y de otro. Y hay un momento dado en que uno dice, bueno, ¿qué digo? ¿Carro o coche? ¿Qué digo? ¿Agarrar o coger? ¿Cómo digo? ¿Cómo lo digo? Y ya no, es inconsciente, no sé cuándo lo uso en venezolano, entre comillas, y cuándo lo uso en español de España, entre comillas, o madrileño, porque es donde yo vivo. Y eso genera una especie de melting pot, una especie de neohabla que enriquece, que yo pienso que enriquece. Yo lo adscribo, me ascribiría a ese movimiento garcilaciano de Fernando, pero también a un concepto que utiliza Arturo Uslar Pietri, el escritor venezolano, que lo llama el reino de Cervantes. Nosotros los escritores en español
pertenecemos al reino de Cervantes, a ese territorio en el que todo el mundo escribe en español y donde no hay fronteras, sino la frontera es la lengua, por poner alguna frontera, ¿no? Pues me gustan esas dos definiciones que nos ha dicho Juan Carlos Chirinos, y antes de despedirle queríamos también saber, nos anunciaba que siempre tiene algo en el cajón, que es lo próximo que va a salir de Juan Carlos Chirinos. El año que viene, en el primer trimestre, más o menos, primer semestre del año que viene, vamos a sacar en esta misma editorial, Casa de Cartón, una biografía de Francisco de Miranda que publiqué en Venezuela y la vamos a publicar aquí. Espero que volver a visitarte aquí Por supuesto, está aquí cuando invitado. salga, y espero que el año que viene salga otra novela de las que tengo en el cajón guardadas. Pues ya cuando venga a hablarnos de la biografía de Francisco de Miranda, seguro que sabrá ya cuál es la siguiente, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues Juan Carlos Chirinos, muchísimas gracias por presentarnos Nochebosque, publicado por Casa de Cartón, y por cierto, para los oyentes, que sepan que nos ha dejado un ejemplar firmado, así Bien. que va a ir para los oyentes que nos lo soliciten. Haremos un pequeño concurso, como siempre hacemos, porque siempre hay más peticiones que libros, pero bueno, ahí intentamos, como siempre, complacer a todos ellos, a todos los que nos escuchan, que siempre se interesan por estos autores que traemos aquí ahora a América. Muchísimas gracias, Juan Carlos.